Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez Mari Toro acá en el canal de Creaciones Mari Crochet Colombia. Chicos, estamos tejiendo esta hermosa billetera, les muestro. Esto es solamente la primera parte de la billetera, pero les voy a mostrar. Estas hermosas billeteras se tejen planas. Es una pieza totalmente plano, por eso les estoy mostrando esta, para que ustedes vean que es una única pieza plana y se modifica hasta que queda en billetera. Esta es una que se hizo hace ya varios meses. Igual, es plana, se teje por los dos lados igualita. Siempre se le debe de acondicionar uno o dos o tres bolsillos. En este caso, esta tiene este bolsillo principal, este segundo bolsillo y acá un monederito, que realmente era un bolsillo como para tarjetas, pero para mayor seguridad le adecuamos un cierre para que quedara un monederito, un par de imanes preciosísimo, y ahí tenemos una hermosa billetera. Entonces chicos, esta vez vamos a hacer este diseño. Este ya está acá en YouTube, ya el tutorial también paso a paso, igual con sus tres bolsillitos. Esta sí la vamos a adecuar y va a llevar unos bolsillos internos. Quise modificar el diseño para aportar un bolsillo más. Apenas la estamos empezando, realmente quise subirles el tutorial para que ustedes puedan empezarla, porque a pesar de que no es tan grande, si se dan cuenta, tejemos una vuelta más o menos en 140, 150 puntos. Si es un poco tardada por la técnica. Entonces chicos, el secreto es de que sí queden los dos lados perfectamente igual, que sí quede bien ajustados los puntos, y eso es todo. Empecemos a tejer. Les voy a enseñar desde cero los avances, cómo sacar los bracitos. Va a quedar, creo yo, que en unas 3 partes. Para enseñarles a colocar el imán también, y pues obviamente para enseñarles a convertir una pieza plana en una hermosa billetera. Sin más, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido y a que se animen, porque estas billeteras planas son únicas, realmente no son comunes de ver en el tejido técnica Wayuu, pero chicos, de verdad vale la pena aprender a tejer estas hermosas billeteras. Bueno chicos, les cuento, para esta billetera vamos a utilizar muy poquito material. Realmente esto es mucho hilo blanco. La billetera se lleva más o menos 8 gramos de blanco, 10 gramos de negro, 8 gramos de beige, 8 gramos de verde, 8 gramos de salmón. El que más lleva es este negro, porque el negro no solo va al fondo, o sea, toda esta parte, el diseño va todo sobre negro, sino que también vamos a dar una vuelta totalmente negra cuando terminemos, y las costuras también van en negro. Chicos, aguja la de siempre. Yo utilizo 1.75 o la número 3, porque realmente es el mismo material que utilizo para todos los proyectos, y todo, tanto mochilas, monederos, billeteras en este caso, me gusta que queden súper ajustadas. Vamos a ocupar también tijeras y un par de imanes. Sí o sí necesitamos broches imantados. Estos son los broches imantados, chicos. Vienen 2 piezas. Miren, también les voy a enseñar cómo las pueden, cómo se colocan. Cierre. También vamos yo sí voy a colocar cierres, chicos, sí o sí, y aprovecho a enseñarles cómo se coloca. Así que si usted también quiere que le quede la billetera con bolsillito, con cierre, pues sí, perfecto, que tenga un cierre de 25 centímetros, el par de imanes, la aguja, el material, que no es mucho, y empecemos de una vez con el paso a paso. Bueno, yo ya tengo los hilos listos, los que voy a colocar de hilo alma, que son los colores que se van a usar, y el hilo negro, que es con el que voy a empezar. Voy a necesitar 64, 66 cadenetas. Estas cadenetas tienen que quedar bien apretaditas para que no se vea más amplia esta parte. ¿Listo? Entonces bien ajustaditas. Vamos a empezar con 2 puntos bajos negros. Yo voy a agarrar mis hilos alma,
miren, ahí los coloco, no van a ir agarrados a nada, así que en el momento de usarlos debo de agarrarlos suavecito. Un punto bajo negro agarrando la cadeneta, en la cadeneta que acabamos de hacer, de ahí es que nos tenemos que agarrar. Y 2 puntos bajos negros. Siguen 2 blancos y 6 negros. Simplemente cambio y dice que voy a hacer 2 puntos blancos. Acá está el hilo blanco. Voy a, sin alarlo, porque recuerden que no está agarrado a nada. Mire, ahí está, no está agarrado a nada. Entonces simplemente 2 puntos bajos blancos. Voy a hacer 6 puntos bajos negros. Yo voy a continuar esta vuelta y ya les leo qué acabo de hacer. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dice que nuevamente vienen 2 blancos. Miren, la vuelta que yo voy a hacer es esta mitad, esta. Así que dice que nuevamente vienen, estos son los 6 blancos que acabo de hacer, 2 blancos, 2 salmón, 8 negros, 2 verde agua, 2 beige, creo que acá son 14 salmón, 2 beige, 2 verdes, 8 negros, 2 salmón, 2 blancos, 6 negros, 2 blancos y termino con 2 negros. Voy a dar esta vuelta, voy a terminarlas, se la leo que se me quede como se las acabo de decir y listo, continuamos. Recuerden, mire, cada vez que voy a usar un hilo de esto no lo halo fuerte porque está ahí en medio agarrado. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mire, trabajando sobre la cadeneta que acabo de hacer y dice que voy a cambiar nuevamente a blanco. Vuelvo y busco el hilo blanco. Así como hemos hecho el cambio con el blanco, así mismo vamos a hacer el cambio con todos los colores. Este que ya está un poquito agarradito, sí ya lo podemos mirar para que no quede por la parte de atrás. Recuerden que esta billetera es plana y es de 2 caras, o sea, los 2 lados tienen que quedar perfecto para que ustedes no tengan ningún inconveniente en el momento de armarla, o sea, que no tengan que ocultar nada, que no tengan que estar pensando, ay, es que aquí me quedó feo, aquí me quedó mal. Entonces no, los 2 lados tienen que quedar perfectos, ¿ok? Dice que voy con los 2 blancos, voy a hacer los 2 salmón, los 8 negros, mejor dicho, yo termino la vuelta y les muestro. Bueno, chicos, utilicé 66 cadenetas, ya las conté, son 2 negros, 2 blancos, 6 negros, 2 blancos, 2 salmón, perdón, 8 negros, 2, 4, 6, 8, 2 verdes, 2 beige, 14 salmón, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2 beige, 2 verdes, 2, 4, 6, 8 negros, 2 salmón, 2 blancos, 6 negros, 2 blancos, que es para terminar acá al final, y vamos a hacer 2 negros, que todo el borde va a ir negro. Listo, chicos, teniendo esto claro, 66 cadenetas confirmadas. Y acá voy a dar la vuelta y para eso dejé los 2 negros al borde para que me ayude siempre que vaya a dar la vuelta o siempre que doy la vuelta para tejer por el revés. Chicos, esto es tejido plano, pongan mucha atención en esta parte. Simplemente termino acá, cierro el punto bajo, hago una cadeneta y giro mi trabajo. Miren, de esta forma tengo que girar. Siempre reviso que no queden hilos. Recuerdan, esto queda plano, no debe de verse en los hilos por ningún lado. Miren, revisen muy bien que no se vean los hilos, giran su trabajo para devolverse, porque vamos a trabajar por detrás del tejido. Bueno, chicos, acá por detrás del tejido es muy importante que tengan claro que vamos a agarrar la pestañita de atrás. No voy a agarrar los hilos alma en este momento porque necesito que ustedes miren muy bien. Miren, se va a agarrar esta de acá. Miren, esta pestañita, esta de acá. No es de que yo voy a mirar
mi tejido y voy a agarrar esta pestañita de acá, que es el centro. Miren los colores claros. Acá, que por donde va el camino, no es que voy a agarrar esta, no. Por el contrario, todo el tejido se hace, miren, de esta forma, agarrándolo acá. Esta pestañita, todas. Esta pestañita, luego esta y así. ¿Sí se dan cuenta? Por ahí es que se agarra. Bueno, entonces ya teniendo claro qué pestañita voy a agarrar, vamos a continuar. Hice una cadeneta para girar. Los hilos alma se guardan inmediatamente, así que ahí está mi hilo alma. Y acá tienen que quedar 2 puntos negros. Desde que estamos tejiendo 2, entonces 2. Miren, agarré la pestañita, un punto bajo, y el que sigue es mi segundo punto bajo. Miren, la pestañita de ahí. Segundo punto bajo con negro. Y dice que voy a cambiar a beige. Así que muy sencillo. El patrón me dice que hay que tejer con beige. Simplemente acomodo los hilos. Sí deben de reacomodar los hilos para que no se note mucho acá en el borde. Termino con beige y encima de estos 2 blancos voy a hacer 2 beige. 1 y 2. Y dice que al lado, pero encima de los 2 negros, voy a hacer 2 blancos. A ver, acá. Aprovecho, acomodo los hilos, siempre acomodar los hilos para que en este borde no se vean tanto. Perdón que tengo esta cámara torcida. Es que tengo un hilo negro, ya lo giré para acá. Eso ahí, que está torcida. Ahí, vea, que no se vean ni por delante ni por detrás los hilos. Termino, agarro los 2 blancos, los 2 primeros negros para hacer los 2 primeros blancos. Miren, 1 y 2. Y dice que voy a tejer esto pero con color negro. Así que vamos a hacer 4 color negro. Acomodo siempre, chicos, en el tejido plano toca tener mucha paciencia para que los hilos estén siempre acomodaditos. 4 puntos negros. Estoy dando la segunda vuelta, o sea que yo les mostré a ustedes que me estaba guiando por esta. Ahora me voy a guiar por esta. 4 negros, 2 blancos, 8 salmón, 2 negros. Por esta vuelta es que me voy a guiar. Es la segunda. Entonces termino acá. 4 negros. Y voy a hacer 2 blancos. Miren, acá, encima de los 2 blancos. Que son estos 2. Estos es los de 6 puntos, estos es los de 4. 2 blancos sobre 2 blancos, ¿ok? Simplemente estiro bien mi hilo. Es que tengo la madeja negra acá y esta es la que me corre la cámara ya. Ya la pasé para el otro lado. 2 blancos. Voy a hacer 2 blancos. Y dice que el salmón son 8 salmón. Simplemente voy a hacer 8 color salmón. Acá. Esta mochila, no, esta no es mochila. Miren, chicos, acá se ve un poquito el salmón. Simplemente se estira el hilo que se nota. No hay que estirar más nada, solo el que se alcanza a ver. Miren, ahí, ya. Porque los 2 lados tienen que quedar perfectos. Y voy a hacer 8 salmón. 2 sobre salmón. Ya ustedes saben qué pestañita estoy agarrando, cómo estoy iniciando el tejido. Y voy a hacer 6 más sobre negro. Acá me tienen que quedar 2 negros libres porque serán estos 2 negros que empiezan a subir para formar la línea. Entonces, chicos, creo que ya les expliqué lo que había que explicar. Yo voy a terminar la vuelta. Al llegar acá les digo que cómo quedó el orden de los hilos para continuar y les muestro otra vez cómo voy a girar. Miren, acá se ve un poquitín el verde, ahorita lo alamos y ya.
Así de sencillo, para que se vean los dos lados iguales. Bueno, ya terminé la vuelta. Miren, por detrás hermoso y por delante preciosísimo. Chicos, solamente se tejió 2 negros, 2 beige sobre blanco, 2 blancos sobre negro, 4 negros, 2 blancos, 8 salmón, 2 negros, 2 verde agua, 8 beige, 2 salmón, 8 beige, 2 verde agua, 2 negros, 8 salmón, 2 blancos, 4 negros, 2 blancos, 2 beige y 2 blancos. Acá terminamos, 2 negros, perdón, acá terminamos con negro. Se hace una cadeneta para girar y recuerden, simplemente giramos. Miramos que no quede ningún hilo por ahí recogido, no se puede quedar viendo ningún hilo porque él tiene 2 caras igual. Y volvemos a hacer lo mismo. Ya tenemos claro que estos hilos están muy bien. Ya les expliqué cómo era agarrar la pestañita de atrás o la del frente. Ya ahora sí voy a guardar de una vez los hilos alma. Acá sé que son 2 puntos negros, así que primero, miren, ahí que sí queden los hilos alma por dentro. Segundo, y vamos a hacer 2 blancos sobre beige. Simplemente cambio, agarro el blanco, acomodo bien mis hilos, bien, que esto no se note nada. 2 blancos, 1, 2. Ahora 2 beige, 1, y 2. Y estos 2 blancos los vamos a hacer corridos. Ya ustedes saben que esto es esto que acabo de hacer. Ahí, eso que acabo de hacer es esto que les estoy mostrando. ¿Listo? Quedando eso claro, seguimos. Les voy a mostrar un pedacito más. Acomodar los hilos, chicos, el secreto es ese, acomodar los hilos, mire, que siempre estén ordenaditos y que no se noten. Mire, aquí ya casi se desaparecen todos al paso que los he ido trabajando. Perdón, acaban primero los 2 blancos antes de los 2 negros y yo lo que hice fue adelantarme. Mire, los 2 blancos para que me queden 2 negros. Ahora sí van los 2 negros. Nuevamente 2 blancos, 2 blancos, sobre blanco, y voy a hacer 8 blancos que quedan sobre salmón. Miren, son estos 8. Estos son los que vamos a tejer, estos 8 blancos hasta llegar acá, así que ya vamos con esta vuelta. Sencillo, chicos. Tienen que quedar 2 salmón libres porque recuerden que los salmón siguen creciendo para subir al el otro escalón. Y uno más, listo. Ahí, miren lo hermoso que se empieza a ver. Para esconder estos que se ven acá, simplemente se ala un poquitico, se ala otro poquitico antes de usar el salmón también, un poquitico el salmón, otro poquitico, y mire, ahí prácticamente lo que se nota es muy poco. Y por el revés lo mismo, simplemente estar pendiente que no se vean los hilos y ya, que siga así de parejito. Voy a terminar esta vuelta, les leo qué hice para que empiecen la siguiente vuelta hasta que ya se forme esta mitad y pues obviamente a crecer la billetera, que es lo que necesitamos. Bueno, otra vuelta terminada y ya empieza a notarse realmente cómo va el diseño. Miren,
que es ese centro. Ya vemos cómo va quedando de hermoso. ¿Sí ven? Nos faltaría la vuelta azul, verde agua, digo, la verde agua para que empiece a cerrar, pero es el mismo diseño. Eso era lo que quería que vieran. Chicos, terminamos esta vuelta. Tengo 1, 2, 3 vueltas. Aquí se tejieron los dos negros, que ya sabemos muy bien, negro sobre negro, 2 blancos, 2 beige, 2 blancos, quedaron 2 negros nada más, 8 blancos, 2 salmón, 2 negros, 8 verde agua, 2 beige, 2 salmón, 2 beige, 8 verde agua, 2 negros, 2 salmón, 8 blancos, 2 negros, 2 blancos, 2 beige, 2 blancos y 2 negros al final. Miren, si yo la miro acá o la miro acá, ella queda perfectamente igual. Miren, perfectamente igual. No tiene por qué quedar nada diferente, perfectamente igual, ¿ok? Entonces, teniendo esto claro, vamos a seguir tejiendo la siguiente vuelta. Esta parte yo sé que ya se las he dicho 2 veces, bueno, cada vez que giro o doy la vuelta, pero chicos, es la parte más importante. Hice la cadeneta, doy la vuelta y empiezo a hacer los puntos negros. Para mí es la parte más importante porque de eso depende el borde. Si usted saca bien todos los puntos, pero el borde se le ve raro, pues va a quedar disparejo. Tiene que quedar el borde muy bien para que realmente tengamos lo que queremos, que es líneas perfectas en los bordes. Acá dice que sobre estos blancos va negro, entonces acá simplemente viendo el diagrama, acá me voy a guiar, coloqué el verde, me guío acá, dice que van 2 negros, entonces sencillo, acá voy a hacer los 2 negros que acabo de hacer y 2 sobre blanco, así de sencillo, 2 negros sobre blanco. ¿Sí ven, chicos? 2 negros sobre blanco, luego va 2 blancos sobre el beige, que esta parte creo que está muy clara, que son estas líneas. Miren, que son estas líneas. 2 blancos sobre beige, aprovecho para darle un poquito de tensión y que no se vea en el borde. Luego van 2 beige sobre blanco, aprovecho y los tiro también. Voy a ajustar este verde que es el que más se nota ahí un poquito, miren acá, y aprovechamos, listo, ya no se ven prácticamente los 2 beige, los 2 blancos, y voy a hacer encima de estos blancos los negros. O sea, realmente lo que yo estoy tejiendo es esto. Esto es lo que va a empezar a tejer, mejor dicho. Estos 6 negros, luego quedan 4, luego 2, luego 6, luego 4, luego 2, y así al paso que va creciendo se van cerrando los negros. ¿Listo, chicos? Y seguimos. Vamos a hacer los color negro, que decimos que son 6. Acomodo mis hilos, miro que no esté recogido, no está muy bien, y vamos a hacer 6 porque hay que dejar 2 blancos libres para seguir creciendo la línea blanca. Dejo 2 blancos libres, acomodo mis hilos, hago 2 blancos sobre blanco, 2 salmón sobre salmón, dos negros sobre negro, y voy a cerrar el verde que se tejió. Miro que no quede ningún hilo por ahí, no. Y con este hilo negro,
con estos dos puntos negros que tengo acá voy a cerrar ya el verde, que el verde dice que queda solo 2 al final para seguir la línea. 2 negros sobre negro y 6 negros sobre el verde. En total me quedan 8 negros. Acá. Listo. Mire que acá se ve un poquito el verde, pero mire, ahí ya lo estiré y ya no se nota nada, ¿ok? Para hacer los dos verdes. Luego 2 beige, 2 salmón, 2 beige, nuevamente 2 verdes, los 8 negros, y así vamos a continuar. De esta forma avanzamos para que ya la cuarta vuelta quede terminada. Este también miro que no se vean por ahí. Y ya les muestro, chicos, ya les muestro cómo vamos a ir avanzando. Lo importante era que ustedes notaran cómo era el cambio de hilo, el cambio de color, las vueltas, que realmente al dar la vuelta sí tenemos que tener precaución, pero de resto no. Este tejido es muy agradecido, es muy rápido, porque si se dan cuenta, realmente estamos tejiendo solo 60 puntos en cada vuelta, nada más. No se está tejiendo absolutamente nada más. Y seguimos acá. Los beige, los dos verdes. Y a partir de acá se repite lo mismo a este lado. Así que si usted tiene dudas, seguí acá. Que hay 8 negros, entonces van 8 negros sobre ¿qué? Sobre el color verde. Que hay 2 salmón sobre salmón, 2 blancos sobre blanco, los 6 negros. Esto mismo lo repite para que avancemos rápido. Bueno, chicos, yo di la vuelta acá, hice los 2 negros sobre negro, 2 negros sobre blanco, 2 blancos sobre beige, 2 beige sobre blanco, 2 blancos sobre negro, 4 negros, 2 blancos, 8 salmón, 2 negros, 2 verdes. Y acá hice una pequeña pausa para mostrarles a ustedes que voy a tapar todo el salmón con beige. Tal cual como está el diseño, chicos, estamos tejiendo la parte de arriba, así que esto que estoy tejiendo 2, 4, 6 beige es esta parte. Ustedes tendrán que continuar tal cual hacia arriba. Eso es todo, la idea es eso. Se cierra con beige, luego con verde, luego con negro, luego con salmón, pero dejando esta pequeña torre. Yo voy a avanzar y les leo qué hice para que ustedes puedan continuar. La idea es esa, que ustedes puedan continuar y que sí podamos avanzar todos. Mire, acá lo estoy tapando con beige. En la siguiente vuelta lo tapo con verde. Entonces les voy a leer que en la siguiente vuelta simplemente va a quedar 2 y 6 beige que acabo de hacer, 8 y 2 acá, 10. En total van a quedar 10. Y acá en el borde, acá que estamos ampliando para que queden, vamos a la segunda, vamos a hacer una tercera vuelta con negro. Solo va a quedar la mitad, mire, esta mitad, solo esta mitad. Esto vamos a empezar a hacer. No es que vamos a hacerlo completo, no, solo se va a hacer la mitad. Pero chicos, voy avanzando y les voy mostrando. Quiero es que avancemos bastante, pero que yo pueda avanzar y explicar qué hice. Nos quedamos en la vuelta donde metemos el beige, así que si doy 2, 3 vueltas, pues obviamente les voy a explicar a partir de esta. ¿Listo, chicos? Entonces avancemos más para que ya tengamos más o menos son de 18 a 20 vueltas antes de sacar el siguiente bolsillito. Bueno, chicos, no avancé mucho, solamente terminé esta vuelta porque acá vamos a empezar el otro diseño. Yo quería avanzar bastante para mostrarles y que ustedes se puedan guiar cómo va, pero esta parte es importante. Acá a esta altura
tenemos que empezar a sacar este. Recuerden que solo queda la mitad. Entonces, para yo saber cuántos puntos blancos tengo que hacer ahí, no me voy a preocupar de contar, simplemente sé que en el borde tiene que quedar 2 negros. 1, ya acabé de hacer el primero, 2, y el resto lo puedo hacer con blanco, el resto de puntos negros. Listo. Así que esto lo voy a hacer con blanco, no importa qué parte, cuántos puntos me queden, que tanto alcance, no importa. Yo lo hago con blanco para que sí se alcance a ver que se empezó el otro diseño. Y acá me dice que me quedaron 4 blancos nada más. 4 blancos, porque sí o sí me tienen que quedar los 2 blancos libres para hacer negro. Miren, esto es lo que estamos haciendo. Esto, o sea que no me alcanzó sino para estos 4. 2, 4, nada más. No estos 2 de acá. No pasa nada, solo hacemos esos 4. 2, 4. Vamos a hacer 2 negros, 4 negros, 6 negros. Se van a aumentar. O sea que yo acá para arriba ya sé que voy a meter 2 salmón al empezar, 2 blancos, hasta tener... que de hecho no son 6, de hecho van a ser, mejor dicho, sigamos tejiendo, no los quiero enredar. Quería era como avanzar mucho, pero no, viendo pues de que no se puede, y la idea es que quede paso a paso, que ustedes no se me pierdan en el momento de tejerla, pues no, sencillo, si no da, no da, o sea, no nos vamos a estresar por eso. Chicos, 2 blancos encima de los 2 beige y 2 beige encima de los blancos. Los que tejieron esta mochila o los que están familiarizados con esta mochila saben que esta línea siempre va igual, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, ok. Acá el beige, siempre revisando, chicos. El tejido plano no es complicado, lo único es que hay que revisar muy bien cada vez que avanzamos para que no queden hilos que se formen como nuditos en la parte de atrás y pues se va a ver mal. 2 blancos encima del negro, que este hilo es negro, ya quedan solo 2 puntos. Acá ya quedan solo 2. 1 y 2. Y vamos a tapar todo este bracito con blanco, el brazo salmón. Ese lo vamos a tapar todo con blanco. Bueno, ya sabemos que siempre dejamos 2 puntos, tampoco es todo. 2 puntos del color anterior, o sea, del salmón, para que siga creciendo. Muy fácil. Acá. 1, 2 y 6 sobre salmón. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y me quedan 2 salmón, o sea 8 en total. 2 y 6, perdón, 8. Me quedan 2 salmón para hacer 2 puntos salmón. Acá siempre estirar bien estos hilos para que en este borde no se vea demasiado. ¿Listo? Pero simplemente es estirarlo y ya. No hay que hacerle nada más, sino eso, para que el derecho y el revés quede igual de bien. A ver, decíamos que tenemos que tejer acá. Decimos tejer 2 salmón. 2, esperen chicos que acá, ahora sí. Y decimos tejer 2 negros. Acá. Y aprovecho y les muestro que aquí encima del beige vamos a tejer totalmente verde. Muy sencillo. Ya tenemos el beige cerrado, pues vamos a cerrar con verde. Todo este beige. ¿Listo?
acá 2 más. Me faltan los 2 verdes sobre verde. Así. O sea que acá hacemos lo mismo, 2 negros sobre negro, 2 salmón sobre salmón, tapamos todo este salmón con blanco, 2 negros, miren, igual que acá. Y acá lo mismo, si no les queda sino para 4 puntos blancos, teniendo muy claro que acá queden los 2 negros que siempre vamos a dejar en el borde, eso hacemos, no hay que hacer nada más. Entonces, chicos, seguimos avanzando. Ahora sí, ya como metí estos 2 blancos, voy a adelantar un poco más. Ya ustedes saben que el orden sería 2 salmón, luego 2 blancos, para aumentar esto a 6. Yo lo voy a crecer hasta acá y les muestro y verán lo fácil que es entender esa parte. Bueno, chicos, avancé otra vez muy poco porque acá se va a abrir el bracito y necesito que les quede claro. Miren, acá simplemente cerramos con beige, con verde, con negro, y acá para que sí se forme el diseño se ve perfectamente que hay que dejar 2 negros en el centro. Así se hizo. 8 salmón, 8 salmón, los 2 blancos para que siga la línea, estos no se pueden perder. Y acá lo mismo, se hicieron 6 negros, luego 4 y luego van a quedar 2 para que se empiece a cerrar estos lados. Acá hice una pequeña pausa porque si quiero mostrarles, di la vuelta con los 2 puntos negros, esa parte está clara. Acá muestra que va salmón, entonces acá seguimos con salmón. Yo les había dicho que eran 2 salmón, 2 blancos, así se hizo. 4 blancos, luego 2 salmón, 2 blancos, y así lo hemos estado creciendo. Ahora vamos a sacar el bracito con blanco. Es importante enseñarles esta parte porque de pronto ustedes en este lado se pierden y nos sacan otra vez el bracito. Recuerden que estamos haciendo la mitad de este, entonces a pesar de que solamente esa mitad, sí hay que sacar el bracito, sacar el bracito, sacar el otro bracito, hasta que esto se cierre y empezamos de nuevo. Entonces la idea es esto, chicos, que no se vayan, no vayan a cometer ningún error a la hora de entender el diagrama o el patrón, que en este caso estamos utilizando esta mochila como guía. Para que sí les quede hermoso, que el secreto de esto es que quede bien diseñado, que quede como dibujadito, y eso es lo que hace que se vea tan bonita la técnica Wayuu. Acá terminé 8 blancos, 2 sobre blanco y 6 sobre los 6 que ya tenía, y voy a hacer los 2 negros. Recuerden, estos 2 negros son estos mismos 2 que hice, se hacen sobre blanco y al paso que se va avanzando pues se va aumentando a 4 y luego a 6. Entonces eso sí era importante aclararlo. Acá hacemos los 2 negros y volvemos a hacer 2 blancos, 2 beige y 2 blancos, que esa parte está muy clara, que es esta hermosa línea. 2 blancos, 2 beige, 2 blancos, y queda para hacer 2 puntos negros nada más, y ya cerramos con blanco todo lo que habíamos hecho con salmón. 2 negros nada más y vamos a hacer todo este con blanco. Los 2 blancos que tenemos y 6 de los 8 salmón, porque sí tienen que quedar 2 salmón para seguir el diseño. Hasta acá. Listo, ahí dejo 2 salmón para tejer 2 salmón,
2 negros sobre negro, nuevamente 2 salmón, nuevamente los 8 blancos y así, chicos. Miren cómo empieza a verse de hermoso. Eso mismo hacemos acá, damos la vuelta. Yo voy a avanzar bastante porque ahora sí necesito mostrarles dónde se empieza el primer bolsillo. ¿Listo? Bueno, chicos, avancé bastante, pero no está nada difícil. Acá empezamos salmón, los 4 blancos, luego 2 salmón, 2 blancos. Abrí el bracito con blanco que se los expliqué. Así mismo se abría el bracito con el salmón, siempre conservando la línea blanca. Y cada vez que teníamos ya 6 negros, se abre el bracito blanco. Entonces empezamos con 2 negros que se los enseñé, luego 4, luego 6. Al correr estas líneas se iban aumentando a 6, se abre el brazo hasta acá, hasta donde se unen las 2 líneas. Ya a partir de ahí antes se va a empezar a cerrar. Yo les voy a enseñar en el segundo tutorial esta parte de cómo se abre, porque también es demorado. No es demorado para el diseño porque realmente nos vamos a guiar con este mismo diseño y esta misma cantidad de puntos. Lo mismo, chicos, lo mismo. No hay que hacer nada diferente, pero sí quiero mostrarles el paso a paso para retomar, para que ustedes no se vayan a equivocar o no se les dificulte. Chicos, también quería mostrarles qué parte es esta. Esta es la parte de este bolsillo, miren. De este primer bolsillo, este es el primer bolsillo, este es el primer bolsillo acá, este se va a doblar ahí y será nuestro primer bolsillo. Esto que yo voy a tejer es para dar la vuelta, crecer todo este frente, crecer este otro bolsillo y de hecho el bolsillo pequeño. Entonces eso es, nos falta mucho trabajo, o sea, esto es apenas este bolsillo, el cual pues obviamente va a dar la vuelta y toda esta parte hay que tejerla. Pero entonces, chicos, no se preocupen, vamos paso a paso. Vamos a sacar, esta billetera la pidieron con un bolsillo más, entonces vamos a sacar acá en este primer bolsillo otro pequeño como este. Eso es lo que quiero enseñarles. Yo no les voy a enseñar sino cómo hago yo para saber cuántos puntos tendré que sacar, porque la idea es de que ustedes, si pueden sacar esta billetera plana en cualquier diseño, puedan hacer esa conversión o puedan entender cómo lo van a continuar. En mi caso, yo modifiqué este patrón, bueno, el patrón de mis billeteras. Ustedes saben que son patrones únicos creados por mí, que son diseños creados por mí. Yo modifiqué el diseño, así que creé un nuevo diseño para Creaciones Mari Crochet Colombia y en este momento vamos a sacar un bolsillo. Ustedes no se preocupen, sí va a salir y va a quedar hermosa, muy similar a la que les acabo de mostrar, pero es un diseño nuevo. Bueno, chicos, si no se quieren guiar por medidas, yo les voy a decir la cantidad de vueltas que di. ¿Por qué les digo yo por medidas? Porque, chicos, las medidas siempre van a variar por la diferencia de material. Miren, hasta ahí yo tengo 9 centímetros y medio. No alcanza los 10, 9 y medio. Entonces, esto siempre va a variar según el hilo que usted utilice, ¿ok? Entonces, yo prefiero decirles cuántas vueltas hice. La cadeneta de negro hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 vueltas. Miren, acá no hay revés derecho, aquí todos están igualito. Por donde lo gire está igualito, ¿ok? Eso es lo que se tiene que conseguir si queremos trabajar en plano. Bueno, tengo estas vueltas, estas medidas, que no tienen que ser las mismas medidas suyas, se puede guiar por las vueltas. Y con eso le va a salir bien, ¿ok? Vamos a sacar un bolsillo. Acá para sacar el bolsillo se tejen cadenetas. Bueno, hay dos opciones. Una opción de cadenetas y una opción de puntos bajos. O sea, las dos son válidas. Yo de hecho cuando a veces termino esto, cuando ya termino todo esto, me gusta mucho darle una vueltecita de puntos bajos. Entonces, para sacar los bolsillos podemos empezar haciendo puntos bajos para agarrar los hilos alma y no tengan ustedes que pensar
cómo los voy a retomar. Entonces, una muy buena opción es hacer puntos bajos y de paso estaríamos adelantando la vuelta para que ya ustedes al terminar el diseño no tengan que hacer una vuelta de puntos bajos como acá puede hacerla. La verdad es opcional. Mejor dicho, empecemos a tejer, chicos, para que me entiendan. Yo me entiendo muy bien, pero siento que me hago bolas al explicarlo. Chicos, estos 2 puntos negros hacen parte del diseño. Estos 2 puntos negros. Entonces, esto ya no los voy a sumar. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Voy a contar a partir de acá. 2 puntos negros, todo el diseño, sin contar estos 2, porque estos ya van incluidos. Para retomar esto mismo en la parte de allá. No sé si me dice entender, pero empecemos. Yo les voy a enseñar y les voy a dejar como tarea que hagan esta cantidad de puntos bajos y en el segundo vamos a empezar a trabajar sobre el bolsillo. Pero sí quiero que quede esto ya como tarea, ¿listo? Esta parte de acá de hacerla, si quiere tomar un pantallazo, tómelo un pantallazo para que se guíen. Esto es muy fácil, no hay ni que contar, simplemente son 6 negros, luego 4, luego 2, acá creo que quedaron 10, luego 6 y luego 2. Así de fácil, o sea, este diseño más sencillo no puede ser. Entonces contemos 2 negros, voy a irme por esta parte, todo por donde lo cuente usted le va a dar igual. Entonces, contémoslo acá en el borde. 2 negros, 4, 6, 8, con los 6 salmón, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64. 64 nada más porque estos 2 no los voy a contar. Estos 2 hacen parte ya del diseño tanto acá como allá. ¿Listo? 64. Entonces eso tendrán ustedes como tarea. Con los hilos alma, mis niños, con los hilos alma van a ser 64 puntos. 1, 2, bien apretaditos, bien junticos. 3, qué pena que haya alzado la voz para decirles eso, pero chicos, son secretos para que esta cartera quede hermoso. Voy a hacer 64. Entonces, esta es la tarea. Tienen que hacer 64 puntos utilizando el hilo alma. Cuando tengan esos 64 puntos, me esperan tantico para el segundo tutorial y ahí vamos a sacar este primer bolsillo. ¿Listos, mis niños? Entonces hasta acá dejamos este primer tutorial. Los invito a que se suscriban a mi canal, que compartan mi contenido, que dejen un me gusta. Chicos, no cuesta nada. No cuesta nada dejar un buen comentario, no cuesta nada dejar un corazoncito, un me gusta. Si quieren dejar regalos pueden dejar, pero no, chicos, yo la verdad les pido es eso, impulsar este conocimiento. Chicos, esto es una técnica mía de Creaciones Mari Crochet Colombia, Mari Toro representando este canal, esta página. Entonces, chicos, esto no se los enseñan a ustedes en ningún lado porque la gente prefiere hacer la prenda, guardarse el secreto y vender la prenda hecha porque estas billeteras son muy hermosas, chicos. Esto es novedad. Aprovechen ustedes ahora que el mercado no está tan saturado de estas ideas, aprovechen a vender este tipo de proyectos tan bellos, a crearlos para regalitos ahora de amor y amistad y lo van a hacer perfecto, chicos. Miren lo hermoso, diseños preciosos. Entonces sí los animo, no pierdan su tiempo, chicos, y el material es el mismo que trabajamos, un par de imanes, un cierre y ya, chicos, no es más, porque con el material que usted hace una mochila o monedero, con ese mismo material pueden hacer estas hermosas carteras, billeteras y quedaría espectacular.